El fin del imperio. La caída del Mencho. Durante años fue un fantasma, un nombre que aparecía en informes de inteligencia, un rostro borroso en fotografías antiguas, una sombra detrás de una de las organizaciones criminales más violentas del continente. Mientras otros capos eran capturados, extraditados o exhibidos ante cámaras, él permanecía invisible, hasta que un día, la invisibilidad terminó. Y con ella, comenzó una nueva etapa en la historia del crimen organizado en México. El hombre que nunca estaba. Durante más de una década, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, logró algo que parecía imposible en la era de la vigilancia global: mantenerse fuera del alcance visible. No concedía entrevistas, no aparecía en videos públicos, no enviaba mensajes propagandísticos. Su poder no se basaba en la exposición, se basaba en el control. El grupo que lideraba, el Cártel Jalisco Nueva Generación, creció de manera acelerada en menos de 10 años. Pasó de ser una organización regional a convertirse en una estructura con presencia internacional. Mientras otros grupos históricos perdían cohesión tras la captura de sus líderes, el CJNG se expandía con disciplina operativa y estrategia territorial. Pero toda estructura basada en una figura central tiene un punto vulnerable, y ese punto es el liderazgo. El día que todo cambió. El operativo no fue anunciado, no hubo conferencia previa, no hubo advertencias públicas. En una zona montañosa de Jalisco, fuerzas federales desplegaron una operación que llevaba meses en preparación. La información era precisa, la ventana de acción limitada. Durante años, distintos intentos habían fallado, pero esta vez, algo fue diferente. No se trataba solo de capturar a un individuo, se trataba de desarticular una cadena de mando. Las autoridades confirmaron después que el enfrentamiento fue breve, pero intenso. El resultado fue la muerte del líder. En cuestión de minutos, el equilibrio criminal en México cambió. El silencio antes del caos. La noticia no tardó en filtrarse. Primero en círculos de seguridad, luego en medios nacionales, y finalmente, a nivel internacional. Las primeras horas fueron de confusión. Algunos dudaban, otros pedían confirmación oficial. Las redes sociales explotaron con versiones contradictorias, pero cuando el gobierno confirmó el fallecimiento, comenzó la verdadera reacción. No en conferencias, en las calles. La respuesta, inmediata. En distintos puntos del estado de Jalisco se registraron bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos. No era un levantamiento espontáneo, era una reacción organizada. Cuando una estructura criminal pierde a su figura central, hay dos posibles caminos: fragmentación o demostración de fuerza. Las primeras señales apuntaban a lo segundo. Grupos armados intentaron enviar un mensaje claro: la organización seguía activa. Pero el mensaje también revelaba algo más profundo: había vacío. Y el vacío genera disputa, el imperio sin emperador. El verdadero impacto de la muerte de un líder criminal no se mide en el día del operativo, se mide en los meses siguientes. Porque el liderazgo dentro de estas estructuras no es solo jerárquico, es simbólico. Cuando el líder desaparece, comienzan preguntas internas. ¿Quién hereda el mando? ¿Quién controla las finanzas? ¿Quién mantiene alianzas? ¿Quién impone disciplina? En organizaciones altamente centralizadas, la transición rara vez es pacífica, y cada disputa interna debilita la estructura. El efecto en el mapa criminal. El CJNG había logrado algo poco común: expansión territorial rápida sin fragmentación visible significativa. Pero sin su líder histórico, el mapa podría reconfigurarse. Algunos analistas estimaron que grupos rivales podrían intentar recuperar territorios perdidos. Otros advirtieron que la organización podría radicalizarse para demostrar continuidad. En el pasado, la captura o muerte de capos no siempre redujo la violencia. A veces la multiplicó, porque cuando un centro de poder cae, surgen múltiples centros más pequeños compitiendo entre sí. La dimensión internacional.
El impacto no fue solo nacional. El CJNG tenía operaciones vinculadas a tráfico internacional, rutas de distribución y alianzas transnacionales. La muerte de su líder generó preguntas en agencias internacionales. ¿Habrá reacomodo en las rutas? ¿Cambiarán los acuerdos con intermediarios? ¿Se abrirán nuevas disputas en fronteras clave? Las organizaciones criminales modernas no operan como estructuras aisladas, funcionan como redes. Y cuando un nodo central desaparece, la red se reconfigura. El factor psicológico. Más allá del impacto operativo, hubo un efecto psicológico profundo. Durante años, el nombre El Mencho representó continuidad dentro de su organización. Era estabilidad interna. Era referencia de autoridad. Su muerte envió un mensaje potente. Ninguna figura es intocable. Ese mensaje no solo impacta a la organización afectada, impacta a todas, porque introduce incertidumbre, y la incertidumbre altera decisiones. La estrategia del Estado. Desde la perspectiva gubernamental, la operación representó un golpe estratégico, pero también un desafío, porque eliminar a un líder no equivale automáticamente a desmantelar una estructura. Las organizaciones criminales modernas han demostrado capacidad de adaptación, se reorganizan, cambian de liderazgo, modifican tácticas. Por eso, el verdadero éxito no depende del operativo inicial, depende de la capacidad de contener la transición. El riesgo de fragmentación. Uno de los escenarios más temidos tras la caída de un líder es la fragmentación violenta. Cuando distintos mandos compiten por el control, el conflicto interno puede extenderse a comunidades enteras. Históricamente, algunas organizaciones que perdieron liderazgo se dividieron en células más pequeñas, más impredecibles y menos disciplinadas. Eso puede incrementar la violencia local, pero también puede debilitar la estructura global. Es un equilibrio frágil. El mito y la realidad. Con la muerte de figuras de alto perfil, suele surgir un fenómeno común: la construcción del mito. En redes sociales y en ciertos círculos comienzan narrativas exageradas, pero la realidad es más compleja. Detrás de los nombres hay estructuras financieras, logísticas y territoriales que funcionan más allá de la figura visible. Eliminar al líder es un golpe fuerte, pero no siempre es el final inmediato. Es el comienzo de una nueva fase. El futuro del CJNG. Tras la confirmación oficial, comenzaron especulaciones sobre posibles sucesores. Algunos nombres circularon en análisis especializados. Pero lo más relevante no era el nombre, era la estabilidad interna. Si la transición se realizaba con control, la organización podría mantener parte de su estructura. Si no, el mapa criminal mexicano podría cambiar de forma significativa en los próximos años. El impacto en México, para México, el momento fue histórico, no solo por la figura en cuestión, sino por lo que representaba. La confrontación entre el Estado y estructuras criminales ha sido uno de los desafíos más complejos del país en las últimas décadas. La muerte de un líder de alto perfil es un episodio importante. Pero la pregunta más grande es estructural. ¿Puede cambiar la dinámica de fondo? La respuesta no depende solo de operativos. Depende de políticas sostenidas, inteligencia estratégica y fortalecimiento institucional. La lección global, la caída de líderes criminales de alto perfil, deja una lección constante. El crimen organizado moderno no depende exclusivamente de individuos, depende de redes, finanzas, tecnología, corrupción, logística. Eliminar la cabeza es relevante, pero desmantelar la red es más complejo y más lento. El día después. En las semanas posteriores, la violencia tuvo picos intermitentes, pero también hubo movimientos silenciosos, reacomodos internos, cambios de mando, redefinición de territorios. En el mundo del crimen organizado, la estabilidad es estratégica y la incertidumbre es peligrosa. Una era que termina. Con la muerte de El Mencho, termina una etapa específica dentro del panorama criminal mexicano. Un liderazgo que marcó una década.
una estructura que creció bajo su mando. Pero la historia no termina ahí, porque las dinámicas del poder no desaparecen, se transforman. El verdadero significado. Más allá del impacto mediático, la caída de una figura de este nivel representa algo más profundo. La evidencia de que incluso los liderazgos más discretos pueden ser alcanzados, que la invisibilidad no es eterna, que el poder absoluto dentro de estructuras ilegales tiene límites. Pero también deja una advertencia. La eliminación de líderes no es una solución automática, es una oportunidad. Una oportunidad para debilitar estructuras. O una oportunidad que, si no se gestiona correctamente, puede generar nuevas formas de violencia. Epílogo. Durante años, el nombre fue sinónimo de expansión y control. Ahora es parte de la historia. El impacto real se medirá en el tiempo, en la reducción o no de la violencia, en la fragmentación o consolidación de estructuras, en la capacidad del Estado para aprovechar el momento estratégico. El fin de un líder no es necesariamente el fin de un imperio, pero sí es el inicio de una transición. Y en el mundo del crimen organizado, las transiciones son los momentos más peligrosos, porque cuando el emperador cae, todos miran al trono vacío, y el vacío, en el poder, nunca dura mucho.